Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo la prueba de Wilcoxon que utilizamos para las pruebas de hipótesis de una sola muestra cuando necesitamos analizar la mediana. En el paso número 8 hay que analizar los datos mediante estadística descriptiva. Vamos a obtener el tamaño de la muestra n minúscula y el valor de la mediana de mi muestra. Para obtener cuántos datos tengo voy a utilizar la fórmula de contar. Es igual a contar, abro paréntesis y selecciono todos mis datos. Tengo 9 datos. Ahora calculamos la mediana con la siguiente fórmula, igual a mediana, abro paréntesis y selecciono todos mis datos. Ya está. La mediana de mis datos es 77. Así nada más, con estadística descriptiva, podemos decir que los tanques de oxígeno sí duran más de 75 minutos. O sea, la mediana dura más de 75 minutos. Aparentemente sí, pero vamos a hacer la prueba de hipótesis. Bueno, ahora en el paso número 9 hay que transformar los datos de la muestra en un valor de t, es decir, obtener el estadístico de prueba. Para ello vamos a llenar esta tabla de aquí. Necesito traerme mis datos originales. Los voy a copiar todos, control C, y los pego aquí. Y bueno, ahora para trabajar con la mediana necesitamos ordenar siempre los datos de menor a mayor. Entonces voy a tomar esta columna de datos, me voy a datos y hago clic en ordenar. Continúo con la selección actual de datos que tengo y oprimo en ordenar y ordeno por la columna de minutos de menor a mayor y verifico que sí tenga la palomita aquí en mis datos tienen encabezados porque sí seleccioné desde el principio la parte de la celda del encabezado con minutos. Oprimo aceptar y ya tengo entonces ahora mis datos ordenados de menor a mayor, siendo 62 el menor y 88 el mayor. Ahora, a cada dato le voy a restar la mediana hipotética. Recordemos que en la prueba de hipótesis estamos verificando que la mediana sea mayor a 75. Entonces, no le voy a restar el 77, que es la mediana de mi muestra, sino la hipotética. Es igual entonces a, en el primer dato, 62 menos 75, que es la mediana hipotética. Copio esta fórmula para el resto de los datos. Y así tengo entonces la diferencia entre mi dato y la mediana hipotética. Aquellos datos, aquellas diferencias que quedaron con signo negativo, significa que están por debajo de la mediana hipotética. ¿Sí? Todos estos datos están por debajo de 75. Luego, el que tenga el 0 significa que allí precisamente se encontraría la mediana hipotética. Y posteriormente tengo unas diferencias positivas, significa que estos datos están por encima de la mediana. Ahora voy a hacer un ranking de mis datos. Con el dato más pequeño le doy el ranking 1, al siguiente dato le doy el ranking 2 y al siguiente dato el ranking 3. Y aquí hago una pausa. Al siguiente dato que tiene una diferencia de 0 con respecto a la mediana, no le voy a dar un ranking. Brinco y continúo ahora con los que tienen diferencias positivas. Y ahora sí establezco los rankings, continuando con el siguiente. Ahora sigue el ranking de 4, luego de 5, de 6, de 7 y de 8. Bueno, ahora voy a sumar los rankings que quedaron por debajo de la mediana, es decir, donde había diferencias negativas. Y a eso le voy a llamar el estadístico de prueba T-. Ese es igual a la suma de los rankings que tenían una diferencia negativa. Y me da un valor de 6. Ahora voy a hacer la suma de los rankings donde la diferencia era positiva y ese estadístico de prueba se llama T+. Es igual a la suma de todos estos rankings. Es otro estadístico de prueba, el T+. Luego voy a obtener el estadístico de prueba T simplemente sin signo
Ese va a ser el valor mínimo entre T más y T menos. Ahí está T más, T menos. Y me da un valor de 6. Son 3 estadísticos de prueba y los 3 son útiles dependiendo de la prueba de hipótesis que yo quiero ejecutar. El de T menos lo voy a utilizar cuando la hipótesis alternativa H1 tenga el signo de mayor que. El de T más lo voy a utilizar cuando la hipótesis alternativa tenga el signo de menor que. Y el estadístico de prueba T general lo voy a utilizar cuando la hipótesis alternativa tenga el signo de diferente a. ¿Cuál voy a utilizar yo? Vamos a ver mi prueba de hipótesis alternativa. Tiene el signo de mayor que. H1 tiene mayor que. Entonces, el de mayor que corresponde a este caso. Este es el estadístico de prueba que yo voy a utilizar. Lo voy a marcar con un color más llamativo para saber que ese es mi estadístico de prueba. Continuamos con el paso número 10. Ahora hay que localizar el estadístico de prueba dentro del gráfico. Este paso no aplica porque no tenemos un gráfico para la prueba de Wilcoxon. Seguimos con el paso número 11. Ahora hay que comparar el valor de T contra el valor T de tablas, T de alfa, para tomar una decisión. Bueno, el valor T de tablas ya lo habíamos calculado en el paso número 5 y ese tomó un valor de 3. Entonces simplemente ese valor lo voy a copiar aquí en esta celda. T de alfa al 1% tiene un valor de 3. Y ese lo voy a comparar contra el estadístico de prueba que me corresponde, que es este 6 de aquí. Entonces, el T menos vale 6. Y ahora sí, ya podemos en el paso número 12 obtener la conclusión de la prueba de hipótesis en términos estadísticos. ¿Cómo vamos a concluir? Comparando estos valores. ¿Qué signo tiene mi hipótesis alternativa? Dijimos que mi hipótesis alternativa tiene el signo de mayor que. Bueno, esta tabla me dice que cuando la hipótesis alternativa tiene el signo de mayor que, debo rechazar la hipótesis nula, H0, si mi T menos es menor que T de alfa. Antes de ver qué debemos hacer, si rechazar o no la hipótesis nula, déjame mostrarte el resto de los renglones de la tabla. Si mi hipótesis alternativa tuviera el signo de menor que, entonces yo tendría que rechazar la hipótesis nula si el estadístico de prueba T más fuera menor o igual que el valor T de alfa. O sea, el valor de tablas, eso es T de alfa. Por último, si mi hipótesis alternativa tuviera el signo de diferente a, rechazaría la hipótesis nula si el estadístico de prueba T general, este de aquí, este es el T general, fuera menor que el valor de T de alfa. Bueno, en nuestro caso vamos a aplicar la regla de decisión que viene en el último renglón, porque mi prueba de hipótesis tiene el signo de mayor que en la hipótesis alternativa. Vamos a ver si se cumple. T menos es menor que T de alfa. 6 es menor que 3. No. Entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Si no la puedo rechazar, me voy a ir por la hipótesis nula. Entonces, ahora sí, en el paso número 12, voy a decir que no existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por eso estoy marcando aquí la frase en amarillo. Si sí la fuera a rechazar, esta sería la frase que marcaría yo en amarillo. Bueno, finalmente la conclusión estadística es, con una confianza del 99%, no existe información suficiente para rechazar la hipótesis nula. En términos prácticos, eso lo digo en el paso número 13, que es redactar la conclusión práctica de la prueba de hipótesis, vamos a decir lo siguiente. Podemos decir que los tanques de oxígeno tienen una duración igual o menor a 75 minutos. Y yo había quedado con el proveedor, bueno, no yo, el hospital había quedado con el proveedor que le compraría los tanques de oxígeno solamente si
quedara demostrado que duraban más de 75 minutos. Entonces aquí el hospital no cambiará de proveedor de tanques de oxígeno. Con esto terminamos la prueba de Wilcoxon para una muestra cuando queremos comparar la mediana, y eso nos será muy útil cuando los datos no sigan la distribución normal. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.